Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos en México. Buenas noches en el Reino Unido. Sean bienvenidos a esta primera sesión del ciclo Charlas que Inspiran Personas Egresadas UAM, el cual tiene el objetivo de recopilar las experiencias de nuestras y nuestros egresados respecto a su transición, respecto a su vida laboral y que éstas sirvan de orientación para nuestros alumnos, nuestras alumnas y también para las personas que van egresando de esta casa abierta al tiempo. Mi nombre es Eduardo Villa y estaré moderando esta primera sesión de este ciclo. Para inaugurar este ciclo, doy la palabra al doctor Joaquín Flores Méndez, quien nos ofrecerá un mensaje. Adelante, doctor. Buenos días, buenas tardes. Quiero agradecer a Fernanda Castillo Gómez, María del Carmen González Rodríguez, Enrique Cornejo Robledo y Emanuel Silva Mercado por haber aceptado la invitación a participar en este ciclo de conversaciones de charlas dirigida a nuestros alumnos para que vean la posibilidad de insertarse en un mercado totalmente ajeno al que acostumbramos en México. Me parece, y lo he dicho muchas veces, que la universidad se prestigia fundamentalmente a través de sus egresados. Yo creo que en esta ocasión no me dejarán mentir las 4 personas que he dicho. Les agradezco pues que participen en este primero de una serie de pláticas que tendremos con la idea de que los beneficiados serán nuestros alumnos y referirán una vez más que es la labor, la manera de comportarse, el desempeño de nuestros egresados, lo que prestigia a la Universidad Autónoma Metropolitana. Muchas gracias a ustedes 4 y sé que contamos con su apoyo para siguientes eventos. Empecemos pues con las actividades de este primer ciclo. Gracias. Buena tarde, buen día. Gracias, doctor, por sus palabras. Antes de darle la palabra a nuestros invitados, los voy a presentar. Nos acompañan hoy 4 personas egresadas de esta universidad que trabajan en el Reino Unido y cuya experiencia la podemos observar en sus semblanzas curriculares que voy a dar lectura. Nos acompaña en primer lugar Fernanda Castillo Gómez, quien es egresada de la licenciatura en diseño por la Unidad Coajimalpa de esta universidad. Tiene una sólida formación en ingeniería en sistemas y especial interés por el diseño de información, la experiencia de usuario y la usabilidad. Se ha desempeñado como diseñadora web y programadora a fin de ofrecer un código empresarial de alta calidad, manteniendo un equilibrio armonioso entre funcionalidad, accesibilidad y estética. Asimismo, posee más de 5 años de experiencia profesional en ingeniería de software especializada en la industria financiera. También Fernanda ha trabajado en startups como Sterling Bank, el primer banco 100% digital en el Reino Unido, y actualmente labora como ingeniera de software en JP Morgan en Londres, Inglaterra. Bienvenida, Fernanda. Gracias. También nos acompaña Enrique Cornejo Robledo, quien es egresado de la licenciatura en Administración por la Unidad Coajimalpa de esta universidad. Actualmente es jefe de Tecnología y Descarbonización Industrial en el Departamento de Estrategia Empresarial, Energética e Industrial del Gobierno británico. Ha sido gerente de operaciones de petróleo y gas para América y África en el Ministerio de Comercio Internacional del propio gobierno de la Gran Bretaña. Asimismo, se desempeñó como especialista en comercio internacional en el Ayuntamiento de Aberdeen, en el Reino Unido. Anteriormente, Enrique fue oficial senior de comercio e inversión de petróleo y gas, así como jefe del sector energía, medio ambiente, petróleo, gas, energías renovables, electricidad y energía nuclear de la Embajada Británica en México. También comentar que Enrique Robledo trabajó como consultor de la cadena de suministro del sector automotriz del antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el CONACYT, y en 2022, en este año, Enrique fue reconocido por esta universidad con el reconocimiento de trayectorias a personas egresadas. Bienvenido, Enrique.
También nos acompaña Muchas gracias. también nos acompaña María del Carmen González Rodríguez, quien es egresada de la licenciatura en Ingeniería Ambiental por la Unidad Azcapotzalco de esta universidad. Es integrante de la Association for Project Management y actualmente trabaja en la consultoría ambiental internacional Stantec UK en el área de gestión de proyectos. Mari Carmen tiene más de 18 años de experiencia internacional, 14 de ellos en el Reino Unido, principalmente en el diseño y construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales, particularmente en lo que respecta a la remoción del fósforo. Mari Carmen, bienvenida. Y nuestro último egresado que nos acompaña en esta sesión es Emanuel Silva Mercado, quien es egresado de la licenciatura en Economía por la Unidad Xochimilco de esta Casa Abierta al Tiempo. Debido a su trayectoria académica destacada, Emanuel se hizo merecedor a la medalla al mérito universitario. Es especialista en administración de riesgos de crédito con 14 años de experiencia en el sector financiero y actualmente Emanuel es Senior Manager del equipo de administración de riesgos de crédito global de HSBC Holdings. Anteriormente, Emanuel trabajó como Regional Head del equipo Regulatory Analytics de HSBC Latinoamérica. Y finalmente comentar que Emanuel inició su carrera profesional como becario en Nafinsa y posteriormente trabajó en Banco Azteca como analista de riesgos. Como ustedes pueden notar, tenemos egresados con una destacada trayectoria académica y profesional sobre todo, y que no solamente tienen la experiencia de trabajar en México, sino que también tienen la experiencia de trabajar en el Reino Unido ya por largo tiempo. Entonces, les pregunto a nuestros egresados, ¿cómo fue su proceso de transición del ámbito de la universidad al ámbito laboral y al ámbito laboral en México? Pero sobre todo, ¿cómo fue ese proceso en el que transitaron de trabajar en México a llegar a trabajar al Reino Unido? Emanuel, si nos puedes contar tu experiencia, por favor. Perdón, sí, claro. Enrique. Enrique. Perdón. Enrique. Gracias. Gusto saludarlos a todos. Buenas tardes a los alumnos y exalumnos que nos acompañan, y particularmente agradecer al doctor Joaquín Flores Méndez y a Eduardo Villa por facilitar este encuentro. Platicarles también muy brevemente que hace algunos meses, cuando estuve en México, conocí a Eduardo en persona y a autoridades de la universidad. Platicamos sobre la posibilidad de realizar un grupo de exalumnos, de egresados de la UAM en el Reino Unido. Entonces, en los últimos meses, pues nos hemos dado la tarea de buscar algunos de estos egresados, y pues este es el primer evento en el que nos encontramos, y fue muy interesante para mí porque las autoridades de la universidad nos dijeron que tenían pues mucho interés en ampliar, digamos, los horizontes de la universidad, pero también de ver la manera en la que los exalumnos pues podemos de alguna manera regresar un poco a la universidad todo lo que nos ha dado. Entonces, pues ojalá este sea el primero de muchos foros, y sin duda lo que creo que todos nosotros queremos es pues estar a la disposición de ayudarlos, de resolver dudas. Este es un primer encuentro pues para contarles un poco sobre nuestra trayectoria y, como preguntaba Eduardo, sobre cómo llegamos acá al Reino Unido, pero después también si algunos de los temas que nosotros trabajamos de manera profesional aquí en el Reino Unido son de su interés, si algunos de los profesores están por ahí de repente dando algún curso que tenga que ver con uno de los temas en que nosotros trabajamos, pues también podemos ver la oportunidad de poder ayudar y participar y hacer tal vez alguna plática especializada en los eventos. Entonces, nada más quería decir eso como palabras de bienvenida al grupo. Y ya enfocándome en las preguntas que hacía Eduardo, la primera, ¿cómo fue el proceso de transición de la UAM al ámbito laboral? Yo resaltaría un par de cosas. En primer lugar,
bueno, yo estudié, como decía Eduardo, en la Universidad de Coajimalpa, en la primera generación esa que pues por ahí se conoce como la generación nómada, porque empezamos sin tener una unidad física, entonces pues creo que en los 4 años y medio de carrera estuvimos en 3, 4 lugares diferentes, pero se hizo una comunidad como muy, muy sólida. Y yo desde muy temprano empecé a trabajar como asistente de investigación con uno de los profesores de la universidad, que todavía está por ahí, el doctor Bruno Gandhi Gruber, de Economía Institucional. Y pues muy rápido me quise involucrar en saber cómo eran los proyectos que desarrollaba él con los investigadores de otras universidades. Y ahí tuve la oportunidad de involucrarme en un proyecto internacional, que fue un proyecto acerca de transnacionalismo, acerca de innovación, cadenas de suministro. Uno de esos proyectos fue desarrollado con el CONACYT, enfocado a ver cuáles eran las estrategias que proveedores de la industria automotriz en México, principalmente en un clúster en Querétaro y otro en Puebla, realizaban para poder integrarse a cadenas de suministro globales con las automotrices internacionales, General Motors, Ford, etc. Y ahí tuve la oportunidad de realizar trabajo de campo en el extranjero. Estuvimos un tiempo en Canadá, un tiempo en Estados Unidos, hablando directamente con los proveedores, tratando de entender cómo eran esas estrategias de innovación. Entonces, ese fue como un primer acercamiento, igual tal vez un tip por ahí. Si ustedes están, de repente se enteran que alguno de sus profesores están desarrollando un proyecto con el extranjero, pues la oportunidad de ayudar, ofrecerse para colaborar, en un principio puede ser desde cosas muy básicas, tal vez haciendo los minutos de las reuniones y tal, pero después pues siempre hay oportunidad de involucrarse en este tipo de cosas. Y la otra cosa que quería resaltar era el programa de movilidad que hice cuando yo estaba estudiando en la UAM. Tuve la oportunidad de hacer mi estancia de movilidad en la Universidad de Bergen, en Noruega. Uno de mis profesores, el doctor Jorge Culebro, que también sigue dando clases en la universidad, era egresado, había estudiado su doctorado en esa universidad, y ese fue mi primer acercamiento con el sector energético. Estando en la universidad en Bergen, tuve la oportunidad de hacer un par de proyectos con la empresa de energía de Noruega, que ahora se llama Equinor, en aquel tiempo se llamaba Statoil, y pues también fue una oportunidad muy interesante de poder involucrarme en este tipo de proyectos. Entonces ahí también, pues otra sugerencia, si hay alguna oportunidad de hacer una estancia de movilidad, algún intercambio, pues sin duda esos son oportunidades que después pueden abrir las puertas en el futuro. Y rápidamente comentar, pues cómo llegué al Reino Unido. Pues yo llegué a través de la Embajada Británica en México. Entonces, después de haber estado más, digamos, trabajando en temas académicos en algunos de esos proyectos que comentaba, y con la experiencia de haber hecho trabajo en el sector energético en Noruega, surgió una oportunidad de entrar a la Embajada Británica en México. Y pues ahí empecé a trabajar para el gobierno de este país, primero en temas de cómo atraer no solamente inversión británica a México, sino también cómo compartir como mejores prácticas, experiencia en temas de política pública, ¿no? Y esa fue una parte como muy importante de este trabajo también, porque México en ese tiempo pues estaba abriendo su sector energético y tenía mucho trabajo por hacer en temas de desarrollar regulaciones nuevas y demás, y el gobierno del Reino Unido, con un sector energético muy fuerte que tiene acá, pues pudo compartir muchas de esas experiencias con sus contrapartes de México. Y después de ahí, pues tuve otros roles, me hice cargo del sector de energía en la embajada, y después de estar 6 años allá, pues tuve la oportunidad de venir a trabajar acá en el Reino Unido, primero en temas de petróleo y gas, ayudando a empresas británicas a invertir, sobre todo en los proyectos de gas natural en África. Y posteriormente, pues después de haber trabajado sobre todo en el sector
hidrocarburos, sí hice trabajo en otros sectores, pero sobre todo en petróleo y gas. Pues hice mi transición energética también, ahora sí como todo el mundo está haciendo su transición energética, y ahora llevo en más de 2 años en el Ministerio de Energía y Negocios del Reino Unido viendo temas de descarbonización que tiene que ver con todo el desarrollo de estas tecnologías nuevas, como hidrógeno, captura de carbono y demás. Entonces, pues ya por ahí llevo más de 7 minutos, entonces ya por ahí me detengo, pero pues para dar algunos tips y con mucho gusto respondemos algunas preguntas, pero también muy interesado en escuchar a los demás colegas. Gracias, Enrique, no te preocupes. Aprendemos de la experiencia, así que no te preocupes por el tiempo, no pasa nada. Gracias. Fernanda, en tu caso, ¿cómo fue este proceso de transición de la licenciatura al ámbito laboral? Y cómo llegaste a trabajar en JP Morgan, en el Reino Unido, pero además en el área de ingeniería de software, algo distinto a la licenciatura en diseño que tienes? Cuéntanos un poco. Así es, yo creo que empiezo a ver comunalidades en lo que dijo Enrique también, entonces yo creo que las van a encontrar en lo que yo les platique. Yo ingresé a la universidad en el año 2009 a la licenciatura en diseño, y desde que empecé mi carrera yo quería hacer diseño industrial, me gustaba mucho el diseño industrial, sobre todo la cerámica, los procesos de cerámica me interesaban mucho. Antes de estudiar diseño, yo estudié un año de la carrera en ingeniería en sistemas, que era como el tronco común, y pues sin pensarlo mucho en realidad, dentro de la universidad, algunos proyectos, pues cuando tenía oportunidad de meterle algo de programación o hacer una página web muy simple como para la presentación, pues lo hacía. Y esto llamó la atención de algunos de mis profesores, y en el año 2012 el doctor Marcelo Olivera tenía un proyecto de investigación en el que necesitaba una página web, entonces potencialmente este podía servir como mi proyecto de servicio social. Así que empecé a tomar un curso externo de cómo hacer páginas web, y al final no llevó a nada porque terminé haciendo mi movilidad y mi servicio social en Guadalajara al mismo tiempo, pero bueno, ya tenía esta experiencia de hacer páginas web. Después de mi servicio social y todo, a principios del 2014 empecé mi trámite de titulación, y entonces pues me tocaba hacer CVs, hacer entrevistas y postularme a puestos. Y más o menos este proceso me duró como 5 meses, y mis primeras entrevistas todas fueron pues en cosas de industrial, de cerámica, que yo había estudiado muchas cosas de cerámica, y a veces en diseño gráfico. Todas no fueron exitosas, y no fue hasta que decidí incorporar mi experiencia en web que conseguí mi primer trabajo como diseñadora web en una agencia que se dedicaba a hacer páginas web. En esta agencia duré 2 años, y durante el tiempo que estuve trabajando allí, pues me tocó aprender más cosas de programación. Después de los 2 años que yo trabajé en esta agencia, mi título ya no era diseñadora, sino webmaster, que era como quien estaba programando las páginas, y tenía diseñadores que trabajaban conmigo. En julio del 2016 me casé y me vine a vivir a Londres, y pues un país nuevo, un idioma nuevo, sin trabajo otra vez, y pues de nuevo CVs, a postular, a meter mi currículum. Y otra vez duró más o menos como 5 meses más o menos en lo que conseguí trabajo. Y lo gracioso fue que en este caso muchas veces yo buscaba trabajos como programadora o como webmaster, y me decían, la retroalimentación era: no tienes suficiente experiencia en los lenguajes de programación que estamos utilizando. Entonces, no basta entonces que se me ocurrió que toda mi experiencia en diseño pues también contaba de algo. Entonces, meterlo a mi currículum fue lo que ahora me consiguió mi primer trabajo en Londres como diseñadora y programadora web en una tienda en línea. Y bueno, yo creo que si veo la comunalidad de estos 2 primeros empleos que tuve, en los 2 el salario pues era la verdad muy básico. Las horas de trabajo y la carga de trabajo era bastante fuerte, pero las oportunidades de aprendizaje en los 2 lugares fueron increíblemente grandes. Entonces, pues sirvieron un poco como escalón para yo encontrar qué trayectoria quería profesionalmente.
Y bueno, del tiempo que dediqué en mi primer trabajo en Londres, pues decidí aprender todo lo que necesitaba para llenar todos los huequitos de mi CV, todos esos lugares a los que yo quería, en los que yo quería trabajar y que me decían no porque no tienes suficiente experiencia, todos esos huequitos llenarlos con aprendizaje, con cursos en línea y cosas así. Y pues hacer todavía de las habilidades diferentes que fueran como todavía más un diferenciador para que pues me ayudaran. Después de unos meses, no pasó mucho, tuve mi primera entrevista en un lugar en el que me entusiasmaba mucho trabajar, en el septiembre del 2017, y empecé a trabajar con Starling. Creamos el primer banco 100% digital. Éramos menos de 100 personas cuando empecé a trabajar en Starling. Usábamos las tecnologías más nuevas, nos dejaban experimentar con todo lo que quisiéramos. Y una de las cosas que sucedió mucho es que la experiencia del usuario era el centro de lo que hacíamos. Entonces, esa comunicación entre diseñadores y programadores era muy fuerte, muy importante, y pues fue algo que a mí me sirvió muchísimo, que eso estuviera como en el centro de lo que hacíamos. Y bueno, después de 3 años de trabajar con ellos y hacer cosas increíbles que me encantaban, pues también queriendo nuevos retos y nuevas oportunidades, en 2020, en diciembre, empecé a trabajar con JP Morgan, que es un líder financiero con presencia en más de 100 países y con una trayectoria de más de 200 años, que me interesaba mucho pues, para el siguiente escalón de mi vida profesional. Llevo 5 años más o menos trabajando aquí y probablemente falten como 30 años de mi carrera profesional. Y pues bueno, emocionada, y también yo diría, no olviden las habilidades que a veces uno piensa, tal vez eso no es muy importante, pero todo cuenta a la hora de buscar trabajo. Y bueno, en mi caso, una de las cosas que pasó es que pues mi visa me facilitó mucho el buscar trabajo en el Reino Unido, pero por ejemplo, pensando en las personas que están en México y que quieren buscar, pues sería cosa también, como yo decía, de llenar los huequitos del CV, pero además investigar pues cuáles son las rutas para llegar al país al que tú quieres. Por ejemplo, hablando del caso concreto del Reino Unido, las que yo tengo conocimiento es tal vez por parte de una universidad, después de un curso te dan permiso de quedarte a buscar trabajo por un tiempo, o hay empresas que hacen sponsorships que traen personas a trabajar específicamente al Reino Unido, o tal vez bueno, últimamente hay muchas oportunidades, por ejemplo, en mi campo, remotas, en las que empiezas a trabajar en un país y luego la empresa te trae también. Entonces, pues sí, esa es mi experiencia y sí, espero que, que ayude a alguien. Y como dijo Enrique, cualquier pregunta o cualquier cosa que podemos ayudar, aquí estamos. Perfecto, Fernanda, muchas gracias. Enriquecedora experiencia y creo que ilustra bastante aquello que en México dicen las vueltas que da la vida, ¿no? Pero uno siempre aprende de todas las experiencias y al final de cuentas la interdisciplinariedad creo que siempre nos abona. Emanuel, en tu caso, ¿cómo fue este proceso de transición para que, y cómo llegaste de trabajar en un banco mexicano a un banco con presencia internacional como es HSBC? Adelante, por favor. Hola, ¿sí me oyen bien? Sí, se escucha bien. Sí. Perfecto. Bueno, igual, muchas gracias, Eduardo, por organizar esto. Me da mucho gusto, compartir con ustedes este espacio. Siempre es grato, ir al alma mater. Cuando voy a México, intento darme a veces una vuelta por la UAM, ir a la cafetería, echarme un cafecito, sentarme ahí en el Jardín Zapata, ¿no? O sea, entonces, siempre es bueno, recordar los buenos momentos. Bueno, en mi caso particular, la verdad es que la transición de la universidad al campo laboral al principio no fue sencilla. Sí me costó un poco de trabajo, diría tal vez 6 meses, en poder acomodarme en una posición, digamos, que yo quería. Desde que yo estaba estudiando la carrera, yo tenía como muy claro que quería estudiar en un banco. Entonces, pues cuando, digo, yo salí, tenía buen promedio y todo, tenía buenas calificaciones,
Y pues me pasó mucho que cuando yo quería trabajar, bueno, yo aplicaba para un banco, pero pues a final de cuentas yo quería trabajar como en el staff del banco, ¿no? O sea, como en el corporativo y muchas de, por así decirlo, como de las oportunidades que te daban, pues era más para trabajar en la sucursal y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo de esas oportunidades recibí varias, pero yo era un poco necio y decía, no, 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 o sea, yo me voy a esperar a tener una oportunidad diferente. Creo que lo que me ayudó mucho y como tú mencionaste fue que mi servicio social, yo lo hice en Nacional Financiera y creo que es algo bien, bien importante, digo, yo creo que en cualquier país, pero especialmente en México, tener este networking o estas redes es bien importante porque a final de cuentas, las personas con las cuales yo trabajé en Nacional Financiera, eventualmente una de esas personas se movió a Banco Azteca y fue como yo pude entrar a Banco Azteca. Digo, obviamente yo tenía un buen CV, me iba bien en las entrevistas, etcétera, etcétera, pero creo que el tema de tener un buen networking es una cosa bien, bien importante, ¿no? Y yo creo que es también muy importante, eh, digo, lo sé por otros compañeros, que pues cuando ustedes, sobre todo la gente que está a punto de egresar, donde está viendo el tema del servicio social, pues que busque que sea algo que esté como asociado al ambiente laboral o al campo laboral o al tipo de empresa que le gustaría. Entonces, bueno, entro a Banco Azteca, estuve ahí un par de años. Sí les puedo decir que es una experiencia diferente trabajar en un banco mexicano, en una empresa mexicana y luego en una empresa internacional. Pero bueno, Banco Azteca, la verdad, al ser un banco, digamos, relativamente chiquito, no es un banco tan chiquito. El año que yo entré hizo el mismo dinero Banco Azteca que HSBC, pero en términos de activos es un poco más chico, solo que cobran tasas un poco más altas, y el mercado objetivo es distinto. Y pues la verdad es que en Banco Azteca yo aprendí, digamos, como las cosas básicas de la banca. eh, Me gustó trabajar ahí, fue una buena experiencia laboral y eventualmente pues me ofrecieron la oportunidad de moverme a HSBC. Eh, la verdad es que creo que aquí es una también parte como de los consejos importantes, es uno tiene que tener desde un principio como claridad en qué es lo que quiere. Cuando a mí me ofrecieron moverme a HSBC, pues la verdad es que no me moví por dinero, me moví porque dije, bueno, esa es una empresa internacional y yo siempre había tenido desde siempre, desde que estaba en la UAM, como esta idea de tener una carrera internacional. Entonces, yo vi, pues HSBC es un banco global, Banco Azteca es un banco que tiene presencia en Latinoamérica, pero a mí me interesaba una carrera como internacional un poco más amplia y fue así como entré a HSBC hace alrededor de 12 años. Y bueno, ahí fui tomando como distintas posiciones, empecé como analista, empecé a ganar en experiencia, empecé a tener como equipos un poquito más grandes. Una cosa, digo, muy, muy importante y bueno, lo voy a comentar también en la segunda parte, es el tema de los idiomas, ¿no? O sea, yo tenía, digamos, cierto nivel de inglés, cuando salí de la universidad, tuve ahora sí que el beneficio de estudiar en escuelas privadas que tenían como cierto nivel de inglés bueno, pero en algún momento en mi carrera me tocó que pues mi jefe en HCBC en México no hablar español, ¿no? Entonces ahí fue una cosa muy choqueante porque una cosa es que puedas ver una película en inglés y otra cosa es que ya tengas que tener como una interacción diaria y tengas que comunicarte de manera efectiva y eficiente en un idioma distinto, ¿no? Y fue ahí donde pues yo dije, bueno, pues me tengo que meter a cursos, me metí a clases particulares y bueno, eso me ayudó, porque ya primero me pude comunicar mejor con mi jefe, pero obviamente eso ya me dio como una plataforma un poco más grande. Y yo, cuando yo ya tenía como ese nivel, por así decirlo, de inglés y como ciertas aptitudes, pues yo también empecé a levantar la mano para ocupar como posiciones globales o en otros países. Apliqué en un proceso para irme a la India, apliqué en un proceso para irme a Hong Kong, y eventualmente pues salió esta oportunidad de venirme a HSBC acá en Londres. Y pues sí, digo, ha sido una
experiencia bastante buena. Como bien decía Fernanda, yo creo que si cualquiera de las personas que nos escucha quiere hacer una carrera internacional, primero el tema del inglés es muy importante. No todo el mundo le gusta, pero va a seguir siendo el idioma de relevancia en los próximos años. Entonces, es bien importante que esa parte del inglés la tengan fuerte. Y si su ambición es particularmente venirse a Reino Unido, lo que decía Fernanda también es muy cierto. La manera más sencilla, por así decirlo, de venir es trabajar en una empresa que tenga operaciones en México y en Reino Unido y pues buscar un sponsorship, que es básicamente pues que el banco dice, sí, yo quiero esta persona y me la traigo. La otra vía es, bueno, estudiando una carrera aquí, aunque en mi experiencia eso no necesariamente como que te garantiza eso, porque también es un mercado muy, muy competido. Debe ser uno de los mercados más competidos del mundo, la verdad. Entonces, buscar cómo acercarse como ese tipo de empresas que laboren en ese país que tú quieres. Digo, en Reino Unido es lo mismo, pero bueno, aplica lo mismo si alguien se quiere ir a Alemania o si alguien se quiere ir a Estados Unidos, ¿no? O sea, como buscar como estas grandes conglomerados internacionales. Y pues sí, digo, tengo ahí otro par de consejos dentro de la segunda pregunta. Y bueno, o sea, la gente cuando se quiere mover, pero esa es de manera general mi historia y mi comentario hasta ahora. Perfecto, Emanuel, muchas gracias. Bastante enriquecedor tu experiencia. Pero no solo tenemos administradores y personas egresadas de la UAM que trabajan en los bancos, sino que también en el caso de Mari Carmen, tiene un desarrollo más enfocado un desarrollo profesional más enfocado al medio ambiente. Y también nos interesa, Mari Carmen, que nos cuentes tu experiencia sobre esta transición de la unidad Capotzalco, en tu caso, al ámbito laboral en México y después de lo laboral en México al Reino Unido. Adelante, por favor. Muchas gracias, Eduardo, y pues estoy muy contenta de que me hayas invitado aquí a esta charla. Espero que lo que les voy a platicar les sea útil a alguien. Y bueno, pues sí, soy egresada de la UAM Azcapotzalco, de Ingeniería Ambiental. Y una de las cosas que yo siempre tuve claro y que, bueno, que yo sabía que era un reto hacer ingeniería ambiental por el asunto de la cuestión de la inversión en México. Entonces, siempre como que me preocupó en qué me quería enfocar, en qué espacio laboral quería yo estar. Y afortunadamente tuve en ese trayecto universitario a mi maestro y mentor, el maestro Abelardo González Aragón, que en paz descanse, que fue el que fue una de las ayudas mucho más grandes que he tenido en la carrera y ahora en mi caso laboral en cuanto a esa manera de dirección, ¿no? De cosas que yo podía hacer con mi capacidad y con mi pasión, ¿no? Con mi enfoque. Entonces, para mí era muy importante enfocarme en la cuestión de diseño, especialmente en plantas de tratamiento de aguas potables o residuales. Y para mí, por ejemplo, el maestro me decía que su especialidad fue coordinar equipos de trabajo, y aquí a mí me encantó esa manera de ver la ingeniería ambiental, que no solamente se enfocaba en una sola cosa, sino que era una parte de coordinación de muchas otras cosas, muchas otras disciplinas para el bien del medio ambiente, pues. Entonces a mí me gustó mucho eso, y él fue uno de los pilares más importantes, como digo. Uno de sus consejos fue escoger estratégicamente mi servicio social. Y tuve la fortuna de hacer mi servicio social en la Comisión Nacional del Agua. Y ahí, cuando lo hice, fue en la subdirección de tratamiento de aguas residuales. Entonces, y bueno, tuve la oportunidad de ver, por ejemplo, licitaciones, como el proceso de licitaciones, el proceso de las selecciones de diseños, etcétera, que fue para mí muy apasionante, y yo quería
continuar por esa ruta. Entonces, yo me di cuenta también junto con el maestro Abelardo que había varias empresas internacionales que eran bastante conocidas, reconocidas por su trabajo en diseño y construcción de aguas de plantas de tratamiento, y empecé a aplicar. Antes de terminar la carrera, yo empecé a aplicar a muchos trabajos porque, como decía, yo tenía esa preocupación de encontrar trabajo pronto, pues. Y bueno, pues sí, justamente me estaba titulando cuando me llamaron de una empresa que tenía link con el Reino Unido. Y como dicen los otros colegas, o sea, el asunto del inglés era una de las cosas que, pues, obviamente es muy importante. Yo hice, además de mis cursos en la UAM, de la carrera, hice otros cursos como de iniciación al diseño por computadora, etcétera, que también fue una de las cosas que, además de los conocimientos de cálculos y de procesos de trabajo, era muy importante para mí poder acomodarme en ciertos trabajos. Y bueno, pues tanto eso como el inglés fueron básicos para mí para encontrar un trabajo como diseñadora de proceso. Así que empecé por allí en una empresa muy pequeña que, bueno, era una empresa internacional que tenía una oficina muy pequeña en México, así como que para abrirse mercado. Desafortunadamente cerraron la sucursal después de que yo me vine para acá. Pero estando allí, mientras trabajé allí, hicimos muchas propuestas técnico-comerciales de licitaciones nacionales. Y bueno, pues desafortunadamente nunca ganamos nada realmente. Pero una de las cosas que sí me ayudó mucho fue que vieran mi desempeño, ¿no? Que vieran mi desempeño, y yo creo que por eso decidieron ellos enviarme al Reino Unido, darme esta oportunidad de estar en el Reino Unido para entrenar. Así que estuve 9 meses en el Reino Unido entrenando. Fue un entrenamiento muy completo, tanto técnico como comercial, preparación de propuestas en coordinación de diferentes disciplinas, mecánica, eléctrica, civil, y fue muy interesante para mí. Los términos de mi visa requerían que yo regresara a México, y una vez regresando a México, me pusieron ahora sí que otra vez a hacer propuestas, y me mandaron, de hecho, a trabajar al Caribe y a Centroamérica. Ya una vez estando yo allá haciendo muchas cosas, estuve trabajando también de puesta en marcha en unas plantas de tratamiento de agua potable en la República Dominicana. Y bueno, fue cuando yo recibí entonces una oferta de la oficina del Reino Unido. Y bueno, pues yo obviamente dije que sí. Estaba yo muy contenta de poder regresar a Reino Unido. Me gustaba mucho la oficina, así que pues en el 2008 fue cuando yo me vine para acá. Así que, bueno, pues esa es mi historia de cómo llegué aquí. Gracias, Mari Carmen. Batallaste y todos ustedes han batallado en ocupar la posición que ocupan y en llegar a donde están, pero creo que nos regresan la esperanza de que todo es posible, y sobre todo lo que mencionaban ustedes, estas redes sociales, este trabajo de networking, muchas veces parece ser trascendental para ocupar una posición en una empresa en cualquier lugar del mundo, pero también para trasladarte y para abrir nuevos horizontes en nuevos países, como fue el caso de varios de ustedes. Entonces, la invitación al alumnado y a los egresados que nos acompañen en esta sesión es, pues aprovechen este espacio para hacer networking y preguntarle a nuestros egresados, a nuestros invitados, a lo mejor en alguna de esas terminan trabajando con alguno de ellos en el Reino Unido. Gracias por sus respuestas en esta primera etapa. Ahora, la segunda etapa es de esta charla. A partir de las experiencias que ustedes tienen, a partir de
esta visión profesional distinta que han adquirido a partir de su desarrollo profesional, pero también a partir de trabajar y de vivir en una cultura totalmente distinta a la mexicana. ¿Qué consejos le podrían dar a nuestros recién egresados, a nuestras alumnas y alumnos, para que en algún momento puedan llegar a tener una experiencia y vivir una experiencia similar a la de ustedes, un desarrollo profesional exitoso en otro país o en México propiamente? En tu caso, Mari Carmen, ¿qué consejos tendrías para nuestros alumnos y egresados? Gracias, Eduardo. Fíjate que una de las cosas que yo siempre he pensado es la cuestión de adaptabilidad. Y obviamente, estando fuera de México, estando en una cultura diferente, con un idioma diferente, esa cuestión de adaptabilidad se incrementa, obviamente, llega a otro tipo de nivel mientras conoces, ¿no? La cultura, conoces cómo comunicarte con clientes, con personas a tu nivel profesional. Entonces, adaptabilidad es una de las cosas que es básica, obviamente. Idiomas, muchas de las veces uno los ignora mientras estás estudiando, etcétera. Es muy importante que si quieres estudiar o trabajar en algún otro país que te llame la atención, obviamente tienes que enfocarte a tener esa habilidad, ¿no? Y es una cosa de comunicación, o sea, muchas veces uno empieza hablando, bueno, más que nada leyendo o escuchando inglés, pero ya hablarlo es una cuestión más difícil, sobre todo en cuestión de negocios. Entonces, sí, si tienen la oportunidad de empezar a machacarle al inglés, pues definitivamente y enfocarse un poco a lo que es el asunto de negocios o inglés académico también es importante. Para mí, el asunto de desenvolverme profesionalmente en el Reino Unido es una cosa de estar apasionada por mi materia, ¿no? O sea, y es una de las cosas que como ingeniera ambiental y muchas personas que conocí durante mi carrera en la UAM, otros colegas ingenieros ambientales, es una de las cosas que nos apasiona el cuidado del medio ambiente, y es un compromiso, una actitud ética que no he visto en otras ingenierías al mismo nivel, y es una de las cosas que me ha gustado mucho y yo siempre he pensado que voy a recomendar mucho mi carrera y si me permitieran estudiarla otra vez lo haría por esa misma experiencia de la cuestión de conocer gente con esa misma pasión, con esa misma ética y enfoque, ¿no? En términos de actitud definitivamente tiene que ser abierta a las cosas que te va a presentar la vida. O sea, y hay muchas cosas que estando lejos de la familia, estando lejos de tus amigos, de lo que tú consideras como que es tu base central, experimentas, pero una vez más la situación de adaptabilidad. Muchas veces para ser adaptable hay que pues ser un poco más, no diría sacrificar, pero sí diría estar un poco más emocionalmente centrado, ¿no? En lo que quieres conseguir. Y, y bueno, pues solamente son algunas de las cosas que ahora mismo puedo pensar. Perfecto, Mari Carmen, muchas gracias por tus comentarios. Emanuel, en tu caso, ¿qué consejos tendrías Sí. para las y los alumnos UAM? Bueno, creo que puedo relacionar varios puntos de lo que decía María. O sea, bueno, lo primero que yo puedo decir es, y esto me lo dijo un profesor de la UAM, ¿no? Creo que fue el profesor Rosso, que dijo, el problema cuando uno acaba la universidad es que
acaba y no sabe para qué sirve, ¿no? Entonces al principio estás así de, oye, pues, ¿qué voy a hacer? Ya aprendí todo esto, ¿cómo lo voy a aplicar, ¿no? Y creo que eso genera un poquito de ansiedad, por así decirlo. Entonces, creo que mi primer consejo es, no dejen que esa ansiedad los domine, ¿no? O sea, a final de cuentas, digo, aquí voy a hablar como economista, pero bueno, hay oferta y demanda, ¿no? Entonces, si tú tienes esas aptitudes, puedes encontrar algo interesante. Yo creo que lo primero, y eso, la verdad es que por mi trabajo yo he trabajado con gente de muchos países, muchas nacionalidades, porque hay una cosa que es universal y es la actitud, ¿no? O sea, es bien importante que tú tengas una actitud abierta, que quieras siempre como aprender nuevas cosas, ¿no? Que te ubiquen como alguien que va a ser movido, ¿no? Y yo creo que esto es bien importante, por así decirlo, cuando tú empiezas a tener entrevistas de trabajo. Cuando yo estaba en México, yo tenía un equipo relativamente grande y ya me tocaba hacer muchas entrevistas y yo les decía también a mis, bueno, cuando hacíamos paneles de entrevistas, si una persona tiene la actitud correcta, eso ya es como el 50%, ¿no? O sea, lo demás lo va a aprender, lo demás lo va a desarrollar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, buscar esa actitud, hablando del tema de entrevistas, hagan simulacros de entrevistas, o sea, cuando vayan a ir a una institución, hagan simulacros de entrevistas y háganlos con amigos, o sea, juega el rol a veces de que tú eres el empleador y luego tú juegas luego el rol de que eres tú el entrevistado y luego lo cambias. Eso es bien importante porque te ayuda como a quitar un poco como el nervio y a preparar tus respuestas, ¿no? Una de las cosas bien interesantes, y digo, a lo mejor el resto de los panelistas pueden decir que como mexicanos siempre nos reconocen aquí, es que nosotros encontramos la manera, ¿no? Hay una palabra en inglés que es resourceful, y yo tengo varios amigos que siempre cuando hablamos de nuestros jefes dicen, es que los mexicanos saben cómo solucionar las cosas, ¿no? Las sociedades anglosajonas son un poco cuadradas, la manera es A, B más C y eso ya es todo y nosotros podemos decir, no, pero lo puedes hacer de una manera distinta, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante tener como una mentalidad abierta y saber que eso tú como mexicano casi casi que ya lo traes como en el chip, ¿no? Y digo, eso es importante para colocarte en México o en cualquier otro país. Eh, Otra de las cosas que yo creo que es bien importante es que hay que seguir aprendiendo. Yo tengo también como la oportunidad de trabajar mucho con personas de la India y la verdad es que ellos sí tienen un sistema de educación, ajá, que yo diría es, pues, tal vez uno de los mejores del mundo en el sentido de cómo preparan a las personas para ser competitivas a nivel internacional. Y ustedes pueden ver personas de la India trabajando en las posiciones más importantes, o sea, directores de Google, de bancos, en cualquier entorno, ajá. Tú puedes ver personas de la India o de ascendencia de la India. Yo creo que una cosa bien importante que tienen ellos es que nunca nunca dejan de aprender. A mí, la gente que trabaja conmigo me dice, oye, ¿qué nuevo curso me recomiendas? ¿Qué nueva cosa de Coursera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también como tener esa perspectiva les va a ayudar en su carrera profesional, pero yo creo que también cuando hagan entrevistas, si ustedes tienen certificaciones de estas de LinkedIn, de Coursera, etcétera, etcétera, es bien importante, porque ya pueden hablar un poco como el tema o lo que ellos están buscando, ¿no? Otra cosa, cuando estás buscando trabajo, yo creo que tienes que entender el mercado, ¿no? O sea, tienes que entender qué es más o menos lo que quieres. Yo creo que ahorita tenemos como la ventaja de que existen redes sociales como LinkedIn, ¿no? Entonces, si tú quieres ser analista o quieres ser gerente en un banco o quieres trabajar en una consultoría, tú te puedes meter a LinkedIn y puedes ver más o menos como cuál es el perfil de ese tipo de personas o de esa chamba que tú quieres tener a lo mejor en 2 años, ¿no? Y un poco lo que decía Fernanda, ¿no? O sea, tú puedes ver ahí, a ver, yo tengo estas 4 cosas, pero para llegar a esa posición yo necesito tener 7. ¿Qué tengo que hacer como para ir armando esas 3 cosas que a mí me faltan? Ustedes tienen esa ventaja. Cuando yo egresé, pues LinkedIn apenas estaba empezando y pues uno sabía por oídas o hay que leer este artículo, hay que leer este libro, ¿no? Y yo creo que la última
es el tema de cuáles son como los temas que yo creo que ahorita es hacia donde se está moviendo el mundo. Al menos en el sector bancario, pero creo que es una cosa así genérica, es todo esto que le llaman la transformación digital, o sea, machine learning, Internet de las cosas, todo el tema de la transformación digital, creo que es bien importante. Yo creo que no importa en qué campo laboral te estés desarrollando, hacer un par de cursos de eso es bien importante porque refuerza tu currículum y hay estudios que dicen que a lo mejor el 40% de los trabajos que ahorita estamos haciendo van a ser inútiles en unos años porque va a haber estas tecnologías. Si tú entiendes estas tecnologías, pues no vas a ser parte de la gente que se va, sino de la gente que administra esas tecnologías. Y la última cosa que quiero decir, ahí creo que alguien comentaba cómo me sirvió a mí estar en la UAM para mi carrera profesional, y creo que es una ventaja competitiva bien fuerte. La UAM por definición es la casa abierta, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo iba a la UAM Xochimilco había gente de todos los backgrounds, había gente de mucho dinero, había gente que la verdad hacía un gran esfuerzo por ir todos los días a la universidad, y creo que eso es algo bien interesante y bien rico en el sentido de que te ayuda mucho en la carrera, porque como tienes que trabajar en equipo, como tienes que tener como esta convivencia con muchas personas, a mí en lo personal eso me ayudó muchísimo en mi carrera. Y sobre todo en Londres, o sea, trabajando aquí, o sea, los equipos son multiculturales, entonces tienes que aprender a trabajar con gente que tiene unas maneras de ver el mundo completamente distintas que la tuya, y creo que esa mezcolanza es bien importante, ¿no? Yo voy a pochar, pero aquí le llaman mucho el melting pot, ¿no? Sé que una de las cosas por la cual Londres en particular es una ciudad tan poderosa es porque tiene ideas de todo el mundo y aquí se juntan todas esas ideas y desarrollan cosas padres bajo esta premisa de que los equipos que son diversos son más efectivos, ¿no? Hay cosas que yo no voy a ver, pero que alguien de Hong Kong sí va a ver, y hay cosas que alguien de Estados Unidos no va a ver, pero que yo le voy a encontrar la manera de sacarlo. Ese tema de la UAM yo creo que es bien interesante y bien rico, y creo que les puede también servir mucho perspectiva profesional y cuando vayan creciendo. Y pues sí, o sea, digo, básicamente esos serían como los puntos principales que yo vería o como dar de consejo para alguien que va saliendo o alguien que empieza a trabajar, o a lo mejor ya tienes algún trabajo y quieres llegar como al siguiente nivel. Perfecto, Emanuel. Muchas gracias por tus comentarios, por tus consejos. Las habilidades blandas parecen ser el complemento quizás hasta más importante que la técnica que uno propiamente puede llegar a tener. Fernanda, en tu caso, y a partir de tu experiencia, ¿qué consejos tendrías para los chicos WAM? Sí, yo creo que Emanuel y Mari Carmen ya lo pusieron bastante bien y bonito, pero pues sí, yo creo que otra vez reiterar, en realidad, yo creo que muchas veces salimos de la universidad y pensamos que la universidad nos lo va a dar todo y vamos a estar al 100% preparados para lo que se viene, y pues no, o sea, la mayoría de los casos no es la realidad. Entonces yo creo que una de las cosas más importantes que nos deja es aprender cómo aprender más cosas. Entonces, mientras tengamos esa curiosidad y como esas ganas de mantenernos relevantes, pues siempre va a haber oportunidades para trabajar. Y bueno, otra de las cosas yo creo que es muy importante es como trazar tu camino y pensar en tu trayectoria. Por ejemplo, Emanuel lo decía, para él desde su carrera era muy evidente de la trayectoria que él quería. Por ejemplo, en mi caso, pues tal vez fue un poco más como por aquí, por allá, a ver por dónde por dónde le voy entrando, pero yo creo que una de las cosas que uno se tiene que sentar y cuestionarse es, pues, qué cosas me motivan, qué cosas me hacen feliz. Tal vez es una gratificación económica, o tal vez es una cosa de pasión y de que te apasione lo que estás haciendo. De cualquier manera, es cosa de sentarte, ser muy honesto contigo mismo y contestarte esas preguntas, y yo creo que después de que te contestes esas preguntas, pues como decía Manuel también, vas a LinkedIn, buscas los perfiles de las personas que estén ocupando esos cargos y pues
donde pongas el ojo, ahí pones la bala, y sobre eso trabajar en las oportunidades. Otra de las cosas que creo que es importante es también no clavarse en el puesto perfecto, sino más bien pensar pues que esto es una trayectoria y que se va construyendo a partir de ciertos escalones, y que tal vez en tu primer puesto o en tus primeros puestos pues va a haber cosas que no sean las ideales, pero pues que mientras lo veas como algo que se está construyendo, yo creo que pues es importante enfocarse en las oportunidades. Y pues la última que yo diría es, de nuevo, la interdisciplinariedad, que yo creo que es lo que a mí más me ha ayudado, y sobre todo en la UAM, recalcar que tenemos servicio social, tenemos movilidad, tenemos proyectos con otras áreas, con otras disciplinas, tenemos proyectos de investigación de nuestros profesores. Hay muchísimas oportunidades de encontrar pues diferentes habilidades. A veces ni siquiera son de la carrera en la que estás estudiando, a veces sí, pero todas esas cosas te pueden abrir puertas que a final de cuentas a veces no se ven muy evidentes, pero ahí están. Muchas gracias, Fernanda, por tus comentarios, tus consejos. Seguro son de bastante provecho para los alumnos y recién egresados, al igual que todos ustedes. Enrique, en tu caso, ¿qué consejos tienes para la comunidad UAM? Gracias, y bien interesante escuchar a todos. Ya me dan ganas de conocer en persona a todos los egresados que estamos por acá. Aparte de Manuel, ¿verdad? Que ya nos conocemos hace mucho tiempo, pero es otra historia, como ya habíamos dicho. Voy a tratar de ser breve porque también hay algunas preguntas por ahí y entiendo que tendrán todas cosas que hacer. Algunos puntos. Yo creo que el primero es que en mi caso yo estudié una carrera bueno, administración, que pues es una carrera generalista, ¿no? Entonces, mucha gente creo que se pregunta de repente cuando va a escoger la carrera, pues qué tanto vale la pena o no estudiar una carrera de ese tipo, ¿no? Entonces, en mi experiencia en particular, la verdad es que yo creo que fue una decisión correcta. Estudiar una carrera que en mi caso me ayudó como para conocer las bases, tener una perspectiva amplia, pero al mismo tiempo, pues como decía un poco Fernanda, la vida me fue llevando al lugar de la política energética, y eso fue lo que yo hice de alguna manera mi especialización. Entonces, pues ahora llevo más de 11 años trabajando en energía, ¿no? en diferentes subsectores en esa área. Y lo que quiero decir es que de repente cuando uno sale de México y está acá, obviamente sí se valora, ¿no? Lo que la gente estudió en la universidad, pero creo que se valora más la experiencia ya práctica, ¿no? La experiencia laboral. Por ejemplo, de repente aquí te encuentras gente que trabaja en el sector financiero y de repente estudiaron filosofía o historia o cosas así, ¿no? Entonces, obviamente es muy importante la universidad y lo que estén estudiando es sumamente importante, pero no crean que los va a limitar después. O sea, siento que sí es importante que identifiquen algún interés en particular, empiecen a investigar, se enfoquen en ellos. Si tienen profesores que están haciendo investigación en un tema más especializado, relevante, empiecen a involucrarse, pero estudiar una carrera generalista no los va como a detener, digamos, ¿no? Otra cosa que quería platicar, igual una cosa como más práctica, que no nada más sirve para carreras internacionales, sino creo que en cualquier lado, y un poco lo que decía Manuel, de cómo uno se puede ir fogueando para tener entrevistas de trabajo y cómo puedes de repente, no, pues hacer este tipo de entrevistas simuladas y decirle a alguien, oye, tú haz como si fueras el reclutador y hazme las preguntas. Aquí se usa mucho un modelo que la verdad en México yo no había escuchado para entrevistas de trabajo, que se llama el modelo STAR, ¿no? Como estrella en inglés, ¿no? Que significa, es que cuando tú estás en una entrevista de trabajo, tienes que hablar no acerca de lo que hizo el equipo y lo que hicimos todos, sino cuál fue tu contribución en particular, pero es muy útil siempre dar ejemplos prácticos en los que te enfoques en este modelo de la STAR, ¿no? Y STAR significa de situation, describir una situación en particular,
task, que es como cuál fue la tarea en la que en esa situación en particular, en un proyecto en el que estuviste, cuál fue la tarea que tú realizaste. La A de action, cuál fue la acción que tomaste, y la R de result, que cuál fue el resultado. Entonces, en entrevistas se trabaja acá, pero yo creo que es una cosa que también puede funcionar allá. Siempre es útil como pensar en estructurar las respuestas enfocadas en ese modelo, porque te da la oportunidad de mostrar muy bien cuáles son tus aptitudes, pero cuál es también el valor agregado que uno lleva a una organización o a un trabajo. La otra parte que ya comentaron también, pero también no dejo de lado, es la parte de las redes a través de LinkedIn y demás. Yo he hecho una red ahí, digo, de gente mucha gente que tengo como conexión en LinkedIn, la conozco personalmente, pero también tener una buena red te da acceso a tener una red todavía más amplia de potenciales contactos que después te pueden ayudar a solucionar problemas, ¿no? Yo recuerdo trabajando en un proyecto aquí en mi trabajo más reciente. Yo necesitaba que contacto con algún académico que viera temas de eficiencia energética en la industria, ¿no? Y necesitaba que se me, como probar un modelo que yo estaba desarrollando. Y a través de LinkedIn, pues buscas, ¿no?, el tema en particular, y como ya de repente encuentras que tienes contactos en común con las personas, es mucho más fácil que te acepten y que puedas como estar ampliando tu network, como dicen, ¿no? Y ya nada más, la última cosa que quería decir es que pues vivir fuera tiene como sus pros y sus contras, ¿no? Y digo, obviamente aquí estamos hablando de la parte que es pues como más interesante y apasionante, y sin duda creo que todos los que estamos acá estamos muy contentos de haber tomado esa decisión, pero pues también decir que no es fácil, ¿no? O sea, aunque uno trabaje en algo que le gusta y demás, pues sí se dejan muchas cosas, ¿no? Entonces al final son unas cosas por otras, te pierdes muchos momentos, ¿no? Con la familia en México, con amigos en México, y como por ahí me decía alguien, una cosa que se me quedó grabada mucho fue el Enrique que se fue de México, ¿no? Pues ese México que vio ya no existe, ¿no? Y de cuando yo me fui, pues me fui en un momento en el que mis amistades, mis compañeros de trabajo allá, mi familia estaba en un momento, y ellos van a seguir con su vida, ¿no? Entonces de repente uno ya se va, obviamente sigues manteniendo vínculos, pero pues es esa parte también, ¿no? Que dejas como una realidad que ya no es la misma, ¿no? Con tus conocidos, con tu familia, y uno empieza a hacer sus cosas acá. Pero pues también si alguien toma la decisión de irse a vivir fuera y tiene más interés de que platiquemos sobre nuestra experiencia en esa área, pues también con mucho gusto podemos por ahí, yo creo que darles unos buenos tips. Entonces, pues nada más decir, no es fácil, es muy competitivo, sobre todo estando aquí en Reino Unido, como decía Manuel, hay gente de todo el mundo y te hablan en 30 idiomas en un vagón de metro, ¿no? Toda la gente está leyendo el periódico en idiomas distintos y demás, pero es justo eso lo que creo que hace que sea una experiencia como muy enriquecedora estar acá, y como decían en los comentarios, pues también que me hace a mí pensar, pues cómo podemos, o cómo puedo yo devolver a la universidad y a México, pues lo mucho que nos ha dado, ¿no? Entonces, pues creo que con eso quisiera concluir, y no sé si por ahí hay alguna pregunta más que queda pendiente. Gracias, Enrique. Gracias a todos, a todas por sus consejos para nuestros alumnos, nuestras alumnas recién egresados. El aprendizaje autogestivo, el hacer networking, a veces el sacrificio de lo monetario por el crecimiento o el desarrollo profesional, el aprovechar el servicio social, las oportunidades de movilidad, tener adaptabilidad, la actitud ante un nuevo reto, los idiomas, por supuesto, y el trabajo en equipo y habilidades blandas pueden ser algunas de las características o herramientas que nos pueden dar una ventaja competitiva respecto a los demás, por lo que acaban de decir nuestras egresadas y egresados. Y al respecto hay un par de preguntas en el chat.
La primera de ellas es saber si han identificado alguna ventaja o desventaja por ser egresados de la UAM en el exterior. Es decir, si la UAM les aportó algún componente útil o les hizo falta algo durante su formación. Si alguno desea responder la pregunta. Pues yo Mari lo único Carmen. que diría es, perdón. No, adelante. No, adelante. Yo no sé si la pregunta va más enfocada como un poco a la parte de si la gente acá conoce la universidad o no y si eso influye. Y yo la verdad diré es que, pues ya estando acá, la gente no sabe qué es la UNAM, ni qué es la UAM, ni qué es el TEC, nada. O sea, ¿no? La verdad, por esa parte no hay ninguna, no es como en México, ¿no? Que de repente, pues la gente que estudia en el TEC, ¿no? Entonces le va a ir tanto al mundo que estudia en el TEC y pues se abre las puertas. De repente la gente que viene de universidades públicas como nosotros es un poco más difícil. Acá, digo, sí hay la reputación de algunas universidades, ¿no? Británicas, internacionales y demás, pero en el sentido de que la gente te diga, ay, tú vienes de la UAM, la gente la verdad no, pues como que no conoce el sistema educativo de México, ¿no? Pero una vez que uno conoce gente tal, creo que sí hay una parte de que la gente se sorprende de la calidad de la investigación que hay en la UAM, ¿no? Cuando de repente uno empieza a vincular trabajo que hacen investigadores, profesores investigadores de la UAM en el extranjero, entonces ahí pues sí se ve claro que la UAM es una de las mejores universidades, pero en la parte de alguna desventaja ¿no? O sea, por venir de la UAM, ninguna, al contrario. Yo creo que es nuestro trabajo como hacer ese trabajo de que se conozca más, que es no solo la UAM, pero ya somos como embajadores de México, ¿no? No nada más de la UAM, sino de todo el país. Es lo que yo diría. Gracias, Enrique. Mari Carmen. Gracias, Eduardo. Pues la verdad es que yo estoy muy contenta porque mi formación como ingeniera, la verdad es que fue muy completa en la UAM. Me sorprende el rango de materias que tuve y la verdad es que yo, en mi trabajo hoy, yo empleo lo que aprendí en la UAM, que es algo que no todo el mundo tiene la fortuna de decir. Muchas veces mucha gente se va por otro lado, pero no, yo sí aplico lo que yo aprendí, además de muchas cosas que he agarrado en el camino también, pero como ingeniera ambiental, la verdad es que mi enfoque en la UAM fue buenísimo y yo estoy muy contenta de poder ejercer. De acuerdo, Mari Carmen, gracias. ¿Alguna otra respuesta a esta pregunta? No, pues yo creo que un poco lo que comentaba del tema de la diversidad, creo que fue bastante bueno. Yo también puedo decir que también trabajo en cosas de mi carrera. O sea, yo sí veo indicadores de Producto Interno Bruto, inflación y ver eso cómo le va a afectar al banco, ¿no? Entonces, y un poco lo que decía Mari Carmen es, pues tú te das cuenta que pues, tienes al lado gente que salió de, no sé, de Cambridge o de Oxford o de las universidades técnicas de la India, que son muy buenas, y pues sí te das un quién vive, ¿no? Entonces, yo creo que eso es bueno. Eh, un poco sobre tal vez el lado no tan bueno, o sea, digo, a lo mejor el plan de estudios ya cambió, pero una vez más, o sea, creo que, por así decirlo, el inglés que se solicitaba para egresar de la UAM cuando yo estuve, pues sí, era como un nivel muy bajo o muy básico, por así decirlo. Entonces, yo creo que ahora el mercado de México también se está volviendo como muy competitivo y tal vez ya cambió, o sea, estoy hablando de algo que pasó hace más de 10 años, pero si no, yo creo que ahí sí es importante que uno busque el tema del inglés, ¿no? Porque otra cosa que está pasando y sobre todo después de la pandemia es que ahora pues ya la competencia está en todos lados, ¿no? Y eso es bueno y eso es malo. O sea, porque a final de cuentas puede haber una empresa que está aquí que dice, oye, pues voy a contratar a alguien, ya no me importa dónde esté sentado, no necesito que venga a la oficina, pues como todos los días, pues lo puedo contratar en México, lo puedo contratar en la India, etcétera, etcétera.
Y una de las cosas que yo he escuchado es que en general, o sea, no estoy hablando en particular de la UNAM, de la UAM, perdón, es que el nivel de inglés que tenemos en México, pues no se compara con el que tienen, por ejemplo, en la India o en Tailandia, o en muchos países del sudeste asiático que pues desde chiquitos ya tienen como ese nivel de inglés, ¿no? Entonces yo creo que para ser competitivos sí es importante buscar el tema de los idiomas, ¿no? Yo siempre digo que también es en un par de años a lo mejor el chino empieza a tener un poco más de relevancia, entonces pues si alguien quiere aventarse para aprender chino, pues también puede ser una buena opción, ¿no? O sea, a final de cuentas, los idiomas pues como te abren puertas y a lo mejor buscar reforzar esa parte, ya sea a nivel plan de estudios o a nivel individual, yo creo que es una cosa bien, bien importante, ¿no? La otra es, ahorita hay muchas plataformas donde tú puedes aprender cosas y, como por ejemplo, Coursera te da la oportunidad de tú estudiar el curso. Lo único que pasa es que hasta que no lo pagues no te dan el diploma, pero tú ya puedes adquirir el conocimiento, ¿no? Entonces, si tú vas a una entrevista, pues tú ya sabes, no tienes tu diploma, pero ya tienes el conocimiento y a lo mejor cuando empiezas a trabajar ya puedes monetizar ese conocimiento y bueno, ya pagas ¿cómo se llama? La certificación, ¿no? O sea, para que la puedas subir a tu perfil. Entonces, esas son como las cosas que yo diría muy buenas y también hay otras cosas que a lo mejor el tema de idiomas es importante recalcar. Gracias, Emanuel. Fernanda. Pues yo creo que donde yo lo noto más como una ventaja es, como decía Emanuel, en esta mezcolanza, no nada más mezcolanza de las diferentes personas que llegan a estudiar a la universidad, sino también de las diferentes carreras y de las diferentes disciplinas. Por ejemplo, sobre todo en la UAM Coajimalpa, al principio las primeras generaciones, y Enrique no me dejará mentir, éramos muy poquitos y éramos de muchas diferentes carreras. Entonces, a la hora de comer se hablaba de muchísimas disciplinas, de proyectos que teníamos a veces con otras de las carreras y estas cosas, pues yo sí las veo como una ventaja muy competitiva, inclusive ahora que me toca trabajar, por ejemplo, pues no solamente con diseñadores, porque con diseñadores, pues no sé, tiendo a llevarme muy bien y a entenderme muy bien, pero también con otras disciplinas, por ejemplo, inclusive en el ámbito financiero, yo creo que una de las cosas que me ha dejado desarrollarme tan bien es que pues hubo un montón de conversaciones que quizá no eran de mi área, pero que la UAM facilitó. Y yo creo que eso también es una de las ventajas que sigue relevante en mi vida. Gracias, Fernanda. Para ir cerrando esta charla, tenemos otra pregunta, la leo textual. Desde sus ámbitos laborales y experiencia de conocimientos, ¿cómo podrían retribuir o contribuir en alguna actividad en México o con la universidad, con la UAM? Bueno, pues creo que Emanuel. estamos aquí, ¿no? Estamos aquí una tarde de lunes. Yo creo que eso ya sería una primera aproximación, pero me queda claro que no es suficiente, ¿no? Yo creo que podemos hacer mucho más. O sea, yo a título personal no puedo hablar por los otros, aunque creo que van a estar alineados. Si hay algo más en particular, bueno, hace rato, no me acuerdo si fue María o Fernanda, dijeron, bueno, pues si alguien en particular de mi campo laboral quiere hacer algo, y también Enrique lo dijo en su primera intervención, pues yo creo que estamos más, pues más que alineados, ¿no? Desde mi punto de vista es si ustedes llegan a identificar personas que tienen en particular, digo, no sé, interés de irse a estudiar, por así decirlo, al extranjero, o de los exalumnos, pues gente que está, por así decirlo, buscando venirse para acá o irse a otro país anglosajón donde a lo mejor le podemos pasar algunos tips, pues yo estoy más que apuntado, yo creo que el resto también va a estar ahí. Y pues sí, aquí creo que la idea es ir haciendo comunidad, ¿no? Y la otra es, pues, cuando vayamos allá a la Ciudad de México en algún momento, pues a lo mejor hacer algo en persona. Digo, está muy padre hacer cosas en línea, pero no hay como
la interacción persona a persona, ¿no? Eso también, o sea, si yo llego a ir a México, pues me puedo poner en contacto contigo, Eduardo, y podemos hacer algo. Digo, desde mi punto de vista, no sé los demás. Claro que sí, Emanuel, con gusto. Mari Carmen, Enrique, Fernanda, ¿alguna respuesta a esta pregunta? Hola Enrique, perdón Eduardo. Sí, bueno, que hay cosas, por ejemplo, en las que sí he tenido la fortuna de participar, no solo en la UAM, sino con otros ámbitos académicos. Creo que me invitaron hace ya varios años a participar en una conferencia sobre mujeres ingenieras y sus retos en la UNAM, otra en el Tesco de Coacalco, donde también tengo una amiga que es académica, me invitó a participar para platicar sobre tecnologías ambientales. Así que, bueno, todo es por Zoom ahora y pues yo feliz de que me inviten y pues para platicarles de mi experiencia, platicarles de tecnologías que tal vez hay aquí, no hay en México, y pues con mucho gusto, en cualquier duda, pregunta, yo estoy a sus órdenes. Gracias, Mari Sí. Carmen. Yo creo que Fernanda. reiterar lo mismo. Pues aquí estamos y sí, igual hablo por mí, pero estoy segura que todos los demás se sienten igual, que en lo que se pueda ayudar, estamos aquí. Y pues yo creo que una de las cosas, por ejemplo, para mí que fue muy importante durante mi desarrollo profesional fue que, bueno, estaba empezando a trabajar en algo que era bastante ajeno a lo que estudié en la universidad, pero durante el camino siempre hubo personas con más experiencia que yo que estuvieron siempre felices de tenderme una mano, de ayudarme, de estar ahí, de darme a veces nada más ánimos, a veces algo muy concreto y técnico, y y pues se siente muy bonito y se siente muy bonito saber que puedes regresar eso a las nuevas generaciones. Entonces, pues ojalá que se pueda. Gracias, Fernanda. Enrique, por favor. No, pues solamente, pues también decir que creo que tengo y tenemos todos toda la disposición de poder ayudar y de poder compartir nuestra experiencia. Entonces, como decía Manuel, este es un primer paso, pero seguro habrá muchas oportunidades más. En ese sentido, yo creo que seguiremos haciendo eventos como este. Y pues más en la parte de qué estamos haciendo por México estando acá, pues yo creo que también desde mi perspectiva tiene que ver un poco con, como decía hace rato, ser embajadores de México, cada una y cada uno de nosotros en nuestras áreas. La verdad es que México es un país bien lejano, ¿no? No nada más geográficamente, sino pues social y culturalmente de acá. Digo, aunque aquí pues sí se encuentran unos restaurantes pseudo-mexicanos en cualquier lado y los británicos van a Cancún, creo que 400,000 británicos van a Cancún cada año, pues la gente no sabe más que eso, ¿no? O sea, la gente no sabe de México otra cosa más que pues las noticias negativas que hay y siempre ha habido, ¿no? De, de, de la violencia y ese tipo de cosas. Bueno, gente de todo el mundo que vive acá conoce a abrir esos horizontes, ¿no? Entonces, de explicar que México es más que las telenovelas y que los narcos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que también eso es un trabajo que pues hacemos aquí todos los días. Perfecto. Es un poco como estar todo el tiempo con la playera de la selección nacional, ¿no? O sea, porque a veces eres el primer mexicano, eres el primer mexicano con el cual una persona interactúa, ¿no? Hay gente que no sabe ni siquiera dónde está en el mapa, ¿no? Entonces, como que dices, bueno, pues, al menos se tiene que llevar una buena impresión, ¿no? Exactamente. Perfecto. Pues, Comentario, de hecho, sí es importante pues ser ahora sí que embajador de tu propio país, pero una de las cosas en las que a través del tiempo me he dado cuenta es que pues sí, ser mexicano define muchas de tus cuestiones culturales, pero en general no es lo único que te define. O sea, te definen tus valores, te define tu ética, te define cómo te desenvuelves tanto profesionalmente como
como en tu familia. Y ser mexicano, pues es una parte, es muy importante porque de ahí obviamente cultivaste muchas de esas cosas, pero realmente ya estando aquí, finalmente tú eres tú, ¿no? Y si fueras de otro país, pues tal vez no necesariamente te define el asunto cultural, es una cosa como que sí, a mí me gusta mucho, sí, introducir a mis compañeros de trabajo, amigos, a bueno, la comida mexicana, los tamales o lo que sea, ¿no? Que cuesta mucho trabajo hacer, pero en realidad la amistad, los valores, la ética, eso es una cosa que si no fueras como tú eres, no pasaría, ¿me entiendes? El ser mexicano yo creo que sí es muy importante, pero tu valor como persona es mucho más que eso. Perfecto. Muchas gracias a todas y todos por sus comentarios, por compartirnos sus experiencias y sus consejos respecto a la comunidad UAM y el desarrollo profesional que han tenido. A forma de agradecimiento, queremos hacerles una entrega virtual de esta constancia que ustedes recibirán en sus correos electrónicos, a la cual me voy a permitir darle lectura. La Universidad Autónoma Metropolitana, a través de sus áreas de egresados en las unidades universitarias y en Rectoría General, otorga la presente constancia a nuestra egresada Fernanda Castillo Gómez por su participación como ponente en la primera sesión del ciclo Charlas que Inspiran, Personas Egresadas UAM, realizada el 5 de septiembre de 2022 en modalidad virtual. Firma la constancia el doctor Joaquín Flores Méndez, coordinador general para el fortalecimiento académico y vinculación de la Rectoría General de esta universidad. También tenemos una constancia para Enrique Cornejo Robledo. Muchas gracias, Enrique. Por supuesto, también para María del Carmen González Rodríguez. Gracias, Mari Carmen. Y por supuesto, también Emanuel Silva Mercado se hace acreedor a esta constancia, que es simbólica ante la gran aportación que nos han hecho en esta sesión. Es una sesión muy productiva y bastante motivadora, como lo mencionan en los comentarios que pueden ver en el chat. Y pues gracias a nuestros egresados, gracias a nuestras egresadas, pero sobre todo gracias al público que se tomó el tiempo para escucharnos, para vernos, y los esperamos en la próxima sesión que se realizará en el mes de octubre. Muchas gracias y buena tarde en México, buena noche en el Reino Unido. Hasta pronto. Gracias, buena semana. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias.